Muy buen día, amados hermanos, que Dios les bendiga, familia y amigos que nos ve a través de este medio, canal Palabra Eficaz. Aquí el siervo Irving les manda un saludo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da de poder compartir su palabra. Y claro, a través de estas prédicas cristianas poder verlo desde la perspectiva bíblica y sobre todo porque nosotros necesitamos la instrucción de Dios y siempre estamos aprendiendo. Vamos a orar y encomendarnos a Dios para que este mensaje dé su fruto esperado y que realmente toque mentes, corazones y podamos aplicar esta enseñanza. Así que les invito desde sus hogares a inclinar nuestros rostros y orar. Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por tu amor, tu grande misericordia, tu bondad, Padre, tus cuidados. Yo te ruego, Señor, que uses mi mente, uses mi corazón, uses mi vida, Padre, para que al hablar esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Usa mi vida, mis pensamientos, mi corazón, Señor, mi lengua. Úsame, Padre, de tal manera que tú puedas hacer, Señor, cumplir tu propósito, Señor, en mí. Te doy gracias, Señor, por este medio, Padre, y que esta palabra cumpla su efecto. Te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy que quiero compartirles se llama la gracia de Dios. Y hace 2-3 semanas atrás estaba platicando ahí con compañeros que tienen cierta idea del cristianismo. Y hay algunos que presumen, ¿no?, que Dios me cuida, Dios está al tanto de mí. Y es verdad, hasta un punto sí nos está cuidando el Señor, pero no abusemos de esa gracia. El que Dios me quiera, el que Dios me ame, el que Dios me da salvación, el que cada día su misericordia sea sobre nuestras vidas y podamos abrir nuestros ojos y tengamos vida, no significa que yo pueda vivir como me pegue la gana o al final de cuentas yo ya soy salvo. Y a veces tendemos a abusar de esa gracia. Y yo meditaba en este pasaje y yo entendí algo a través de la palabra que yo quiero que usted también lo medite. Y hay muchos pasajes, ¿verdad? De pronto estaremos dividiendo este estudio en 2 secciones, tal vez en 3. Es un poquito profundo, pero aquí vamos a aprender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios como la oportunidad de la salvación para la humanidad. La gracia de Dios es esa oportunidad de salvación para la humanidad. La palabra gracia viene del griego charis, que precisamente se traduce por gracia, que significa aprobar, merecer, mérito. Se define la gracia como un mérito de Jesús, la aprobación de Dios, que realmente es un favor para la humanidad. Pero también algo que nosotros tenemos que entender es la condición espiritual del hombre. En Efesios capítulo 2 hay un pasaje tan hermoso y aquí se nos define también lo que es la gracia. Invito en sus Biblias, Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese que en el versículo 1 llama mucho mi atención. Y Él os dio vida, nos dio vida a vosotros, a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos, dicen, vuestros delitos y pecados. Obviamente aquí el pasaje no está hablando de una muerte física, sino espiritual. Dice cuando estabas muerto. Si fuera físico, pues realmente no tendríamos vida, no habría movimiento, pero estábamos muertos espiritualmente. Por eso es cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y está hablando cuando estábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y nos damos cuenta que a través de este pasaje, hermanos, el Señor nos da vida y es una vida espiritual. Y dice más abajo en el versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez muertos en pecado, la parte espiritual nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice: por gracia sois salvos. Vea, por gracia sois salvos. Es interesante entender la condición del hombre, que realmente estábamos muertos en esos términos espirituales, haciendo lo malo, haciendo nuestros deseos, nuestro placer, lo que a la carne le gusta y realmente lejos de Dios. Y dice el versículo 8 más abajo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí ya entra la fe. Y esto dice,
no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese que el darnos vida es por medio de la fe en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo realmente Él fue esa ofrenda perfecta por la cual Él se entregó por nuestros pecados, y es la manera que nosotros podemos tener vida, pero a través de la fe en Jesucristo. Ahora, esto no es de nosotros, no es que por mí, no es por un mérito mío, no es por algo bueno que yo haya hecho, no es por mi justicia por la cual dice Dios, oh, yo te voy a salvar porque yo miré algo bueno en ti y por eso te voy a salvar. Ese no es el punto cuando dice que esto no de vosotros, no es de ustedes, pues es don de Dios. Y cuando se habla del don de Dios, se está hablando de una dádiva, es el regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Que entendamos esto, que no hay ninguna obra tuya ni mía, la mejor que tú puedas hacer. Tal vez tú das limosna, repartes comida, tal vez visitas, vas a los hospitales, ayudas a la ancianita a cruzar la carretera, le llevas comida al perro de tu vecino. Yo no sé todas las cosas buenas que tú hagas. La salvación no consiste en eso, porque la salvación es un regalo de Dios, es una dádiva, es un don de Dios que depende de Él. Claro, a través de la fe. Así que es lo que tenemos que entender, que la gracia de Dios es por la fe en Jesucristo. Vea, déjame decirle que Dios tuvo ese plan perfecto para la humanidad, y yo pude observar tres cosas. Número uno, el amor de Dios para la humanidad pecadora. Dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, un pasaje muy conocido que ya todos debiéramos saber. Pero vea que Él es amor. Pero también encontramos la justicia de Dios. Dentro de la justicia de Dios demanda hacer justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo. Dios tiene que castigar la maldad, Dios tiene que castigar el pecado. Dicen Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces encontramos también la justicia de Dios ahora para la humanidad pecadora. Encontramos su amor y encontramos su justicia. Dios tiene que obrar de manera justa. Ama, pero también es justo. La palabra de Dios dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Pero la tercera cosa que yo puedo mirar a través de esta teología es que Dios da la solución a través de su Hijo Jesucristo. Dios provee la solución a este problema de pecado. Así Dios muestra su amor, pero también su justicia, porque Dios tenía que castigar el pecado y obviamente lo castiga en la persona de Jesucristo. Vea qué interesante, ¿verdad? En la primera epístola del apóstol Pedro, quiero que leamos Pedro en el capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 18. Vamos a leer del 18 en adelante para que entendamos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Vea, fuimos rescatados. ¿De dónde? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Muchas veces los padres nos enseñan, bueno, creyendo ellos lo correcto, y a veces nos enseñan herejías, ¿verdad? En noviembre, Día de los Muertos, hacían su altar y todo, y nos enseñaron eso, nos transmitieron hacerle altar a nuestros muertos, a ponerle un vaso de agua, una veladora, unos panes, poner la fotografía de nuestros abuelitos. Y bueno, a mí me enseñaron eso, por eso lo estoy diciendo. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oh, aquí ya está ese sacrificio, aquí está la sangre derramada, la sangre del nuevo pacto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vea el versículo 20, aquí está, dice, ya destinado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que Jesucristo no fue una carta que Dios se sacó de la manga porque Dios ignoraba que el hombre iba a pecar. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Dios ya había contemplado, Dios es omnisciente, ya sabía la caída del hombre. Jesucristo fue preparado mucho antes. Dice, ya preparado desde la fundación, antes, dice, de la fundación del mundo. No en la fundación, no, desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios ya tenía este plan de salvación para la humanidad. Quiero hablar de algunos puntos importantes acerca de esta gracia tan hermosa, esta gracia tan divina que vino a través de Dios. Hermanos, si Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo, créame que
estaríamos perdidos, estaríamos condenados, estaríamos sin ninguna esperanza. Pero Dios nos dio esta oportunidad de tener esta salvación, de dar esa gracia a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros vengamos a conocer la palabra de Dios, que nos enseña la Biblia, y no abusar de esa gracia. El que Dios me ame no es decir, bueno, voy a pecar hoy, me voy a echar mi cervecita, al fin que Dios me perdona, ¿verdad? Ya lo hacemos con una conciencia mala. Bueno, total, no es todos los días, es una vez al año no hace daño. Y a veces nos escudamos en que Dios nos ama tanto que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero ¿sabes qué? Sí, el Señor nos perdona, pero una cosa es que pequemos de una manera que no lo estamos pensando ni planificando, y otra cosa es que tú ya planifiques tu pecado y pensar, oh, Dios me va a perdonar. Entonces tú ya lo haces con cierta maldad. Es muy importante, hermanos, no abusar de esta gracia. Antes bien, tengamos temor de hacer lo malo y apartémonos de todo pecado, de toda maldad, para que esta relación no se dañe con Dios. Algunos puntos importantes. Número 1, primer punto. Nuestro Señor dice, vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia vino por medio de Jesucristo. Un punto muy importante es saber de dónde vino esta gracia. Claro, Dios en su amor manda a Jesucristo. Esta gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad. Vea lo que dice Romanos en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y por quien recibimos la gracia, dice el apóstol Pablo, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, versículo 6, entre los cuales estáis también ustedes llamados a ser de Jesucristo, por quien recibimos la gracia por medio de nuestro Señor, hermanos. Vean lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no fueron nuestras obras, sino según el propósito suyo, o sea, de Él. El propósito es de Él, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es un hermoso pasaje, léalo, medítelo. Está en segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque Él haya visto, oh, sabes que eres muy buena gente porque haces muy buenas obras, porque das limosna, porque ayudas, porque repartes comida. Nada de eso impactó a Dios para que Él nos llamara con ese llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Él. Nuestro Dios es un Dios que tiene propósitos. Tal vez tú desconozcas el propósito de Dios, pero el que tú y yo ignoremos el propósito de Dios no significa que Él no tenga un propósito. Nuestro Dios tiene propósito para con nosotros. A todos los que Él llama, Dios tiene propósito. Dios de antemano sabe quién le va a obedecer. Dios de antemano sabe, porque Él es omnisciente, quién le va a servir, quién le va a negar, quién lo va a denunciar. Jesús sabía cuando Pedro lo iba a negar. Sí, aunque Pedro dijo, yo te seguiré y no te voy a negar, y Jesús le dice, me vas a negar, ¿sí? Antes que cante el gallo. Y eso se cumple. O sea, Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía también que Judas le iba a entregar. Jesús ya conocía el corazón de los hombres. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Dios ya sabía también, cuando usted lee el libro de Job, que Job en ningún momento lo iba a negar. Imagínense que Dios no supiera y que Dios está apostando el todo por el todo. Me imagino los brincotes de este vuelo que Satanás iba a dar y burlándose de Dios. Ya ves, te dije que te iba a negar. Quítale, ya ves.
y nos podemos dar cuenta que nuestro Dios, siendo omnisciente, Él sabía el corazón de Job, Él sabía que no le iba a negar, Él sabía, Job tal vez hubiera muerto, hubiera dado la vida, pero bajo ninguna circunstancia hubiera maldecido el nombre de nuestro Señor. Hay una gran lección que nosotros tenemos que aprender, identificarnos, no nomás en las buenas, alabar y agradecerle a Dios por las cosas, sino también aún en las malas, como dijo Job, ¿verdad? Que nomás en las buenas vamos a agradar a Dios y en las malas no. Le dice a su esposa, ¿verdad? Hablas como una mujer fatua, empieza a decirle, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que nuestro Dios tiene propósitos, no según nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué interesante. Punto número 2, en cuanto a lo que es esta gracia, se nos demanda a mantenernos firmes y constantes en la gracia de Dios. Vea que la palabra de Dios siempre nos exhorta y nos da enseñanza firme y contundente a que estemos firmes y constantes, es decir, perseverar. El Hijo de Dios, los cristianos, tenemos que perseverar en nuestro Señor, en obediencia, en las cosas que agradan a Él, perseverar en la gracia, perseverar en santidad, perseverar en paciencia. Tenemos que perseverar, es mantenernos firmes en las cosas de Dios. Vea lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, versículo 43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vea que hubo gente que siguieron a Pablo y a Bernabé cuando ellos hacían sus viajes misioneros, y lo que ellos hablaban era que les persuadían, convencerlos a que permaneciesen firmes en la gracia de Dios. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia. Vea qué hermoso cuando dice, y esperar por completo en la gracia. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, no podemos estar en borracheras, no podemos ignorar las cosas de Dios. Al contrario, tenemos que estar sobrios. Tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento para entender lo que el Señor nos está diciendo y venir a obediencia, pero sobre todo esperar por completo en la gracia. Vea lo que dice la Nueva Versión Internacional en base a este mismo pasaje, primera de Pedro 1:13, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pongan su esperanza completamente, o sea, no por pedacitos, no un porcentaje, no, completamente. Eso completamente es un entero, total en la gracia de nuestro Señor. La versión Dios habla hoy dice, pongan su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. La Biblia israelita mesiánica Kadosh dice, pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Yahshua HaMashiach sea revelado. Aquí usa favor, y sabemos que la gracia es un favor de Dios. Él nos hace el favor, pero el hecho que Dios haya abierto esa puerta, nos haya hecho ese favor en ese momento, no significa que nosotros vamos a seguir en nuestro estilo de vida, vamos a seguir con la corriente del mundo, vamos a seguir siendo guiados por los deseos de nuestra carne, conforme a nuestros pensamientos. No, hermanos, aquí tenemos que confiar en la gracia, tenemos que venir al conocimiento del Señor y entregarnos en obediencia a Dios. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, yo quiero decirte esto, amado hermano, que nosotros ya somos los siervos. Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, Él es el que nos da la instrucción. Nosotros no estamos para cuestionar a Dios, no estamos para, como cuando tú mandas a uno de tus hijos, ¿verdad? Tienes 5 hijos y a uno le dices, vete por las tortillas, y él se levanta y te empieza, ¿y yo por qué? ¿Y por qué no mandas al otro? Y te empieza
empieza a contender, te empieza a cuestionar tu mandato. Entonces ahí hay una irreverencia y muchas veces los hijos de Dios, los cristianos, hacemos eso con Dios. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Por qué yo tengo que ser pobre? ¿Por qué mi hija tuvo este accidente? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y muchas veces en las pruebas que nosotros tenemos, y son pruebas que debiéramos pasar cuando realmente tenemos una fe firme, pero tristemente fracasamos en las pruebas, fallamos, reprobamos en la prueba. Es necesario cada día ir creciendo. La vida cristiana es un crecimiento y tenemos que crecer, hermanos, tenemos que depender de Dios. Todas las pruebas que vienen de acuerdo a la palabra de Dios, no es que Dios nos quiera hundir, no es que Dios nos quiera con el pie en el cuello y ahogándonos. Fíjate que la palabra de Dios nos enseña que cuando seamos, dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos resistir, sino que juntamente también dará la salida, porque el deseo de Dios no es destruirnos. Dios no quiere destruirnos. Viene la prueba, pero es para crecimiento. Las pruebas son para crecer. Agarrémonos de Él, dependamos de Él, confiamos en Él, pidámosle a Él y sigamos adelante. Todos tenemos problemas. Dígame, ¿quién no tiene problemas? ¿Usted cree que yo no tengo problemas? Claro que tengo problemas, pero estoy aprendiendo y sigo aprendiendo cada día a ponerle mi situación, mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salud, todo en las manos de mi Dios. Y Él es el único que abre puertas. Él es el único que me va a resolver. Muchas veces la gente no nos va a resolver los problemas. Antes bien te van a criticar. Antes bien cada persona va a figurar. Si te va bien te van a envidiar. Si te va mal, ay mira, está en pecado, por eso le pasó eso, porque no diezma, porque no ofrenda. Y siempre va a haber una crítica. Pero tenemos que aprender a no estar caso de los comentarios de la gente. Lo importante es cómo está tu corazón delante de Dios, y obedécelo, mientras tú estés alineado con Dios. Que no te importe lo que los demás digan, tú sigue obedeciendo al Señor. Es bonita la palabra de Dios, porque aquí es donde nosotros aprendemos a relacionarnos con Dios, aprendemos a obedecer, aprendemos a crecer, aprendemos a tener paciencia aún en las cosas, en las dificultades que estamos enfrentando. Punto número 3. El punto número 3. Dice, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Oh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Y quiero repetirles los puntos. El primer punto es que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2, se nos manda mantenernos firmes y constantes en la gracia de Dios, es decir, perseverar en la gracia. Punto número 3, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Y hasta aquí en este punto nos vamos a quedar. Voy a terminar el punto 3. La próxima semana estaremos dando el punto 4, 5, 6 y una conclusión de esto. Pero es muy interesante entender lo que es la gracia del Señor. Y estamos aprendiendo de acuerdo a la palabra de Dios para no cometer abusos de esa gracia, ¿verdad? Que el Señor nos abra la puerta para salvación. Y yo digo, oh, bueno, es que pues ya soy salvo y sigo y vuelvo otra vez como la puerca al encino, ¿verdad? Y el perro a su vómito. No, ahí tenemos que apartarnos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Fíjate que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hablando de los gentiles, ¿verdad? Cuando el Espíritu también cae sobre los gentiles, se había hecho un concilio, y precisamente ellos se admiran que también el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles y no nada más era para los judíos. Entonces ahí en Hechos 15, hasta el capítulo 15, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Puede verificar ese pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados. Oh, qué interesante. Una palabra más, la justificación. O sea, nosotros por sí mismos no somos justos, pero el sacrificio de Cristo Jesús y nuestra fe en Él nos justifica. Entonces, cuando lo que el Padre ve en nosotros, ve la justicia de su Hijo Jesucristo, la cual Él pagó por nosotros. Qué interesante
Tal vez en términos espirituales llega a ser difícil de entender este proceso. Se habla de una justificación, se habla de una regeneración, se habla de una santificación, de una glorificación cuando ya estemos en un cuerpo ya glorificado, ¿verdad? Pero es todo esto, es todo un proceso, hermanos, espiritual que llega a ser difícil de explicar, pero la palabra del Señor nos da mucha luz en cuanto a esto. Siendo justificados, no nos costó a nosotros, por eso dice gratuitamente, o sea, tú no pagaste. O es que yo voy a comprar mi salvación, y entendamos que estos pasajes también pueden aplicarse a muchas sectas que hoy en día están saliendo en internet y están vendiendo certificados, ¿verdad? Tú pagas $10,000 y se te entrega un certificado que tú ya tienes cubierta tu salvación por 10 años y te ponen la fecha ahí cuando se va a expirar, ¿verdad? Para que después tú compres otro. O sea, tú puedes vivir como quieras, tú puedes seguir con tu amante, puedes seguir fumando, puedes seguir acostándote con tu novia, puedes seguir transando, al fin que tú ya tienes un certificado de salvación que te ampara porque tú ya pagaste $10,000 y no es así. O sea, no es que tú hayas pagado, eso es una vil mentira. Encontramos que esta justificación es gratuita en la persona de Cristo Jesús, pero cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él, es muy interesante, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia vino de Él, vino de nuestro Señor Jesucristo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención es esa liberación. Esa redención es cuando Él nos hace libres. Somos libres en la persona de Cristo Jesús porque esa deuda ya es pagada. Tenemos una deuda del pecado y la paga es la muerte, pero cuando Cristo paga esa deuda, nosotros estamos libres, somos liberados de esa deuda. Por eso dice que cuando Cristo vino a librarnos de la condenación. Ya no estamos condenados, dice en Romanos 8, ya no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, ya no hay condenación, somos completamente libres. Me gusta cómo lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es bueno revisar otras versiones y comparar, ¿verdad?, los significados, por si en un momento dado Reina Valera se le hace difícil. A mí en lo personal me gusta mucho Reina Valera y uso otras versiones solamente como para tomar referencias, el significado, las palabras, el sentido. Muchas veces una palabra llega a cambiar ciertos significados, por eso es bueno usar varias versiones, tener Biblias de estudio. A los amantes que nos gusta conocer la Escritura y seguir aprendiendo, ¿verdad? Es muy interesante. En Efesios 2:8, ya habíamos hablado al principio de Efesios, pero estamos hablando de este punto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos por esa gracia. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es de la fe en Él, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. También Tito dice en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es interesante, hermanos, y hasta aquí nos vamos a quedar en este punto, hermanos, y el siguiente estudio estaremos comentando que la gracia es por la fe en Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de la fe, ahorita nomás compartimos estos puntos, ¿verdad? Entender la gracia, no abusemos de la gracia. Entender la gracia, hermanos, es entender que Dios nos da la oportunidad de salvación, pero cuidar esa oportunidad no es decir que ahora yo sigo mi pecado, no, es apartarnos de ese pecado y venir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, yo te animo a que sigas perseverando en las cosas de Dios, entendamos la gracia y cuidemos esta relación con Dios. Es como una relación con tu semejante, con tu vecino, con la persona que tú te relacionas. Tú tienes que aprender a respetarla. Tú no puedes faltarle al respeto, estarle llevándote de apodos, porque tarde o temprano esa relación se va a dañar. Cuanto más tener esta relación con Dios, y nosotros como hijos de Dios
y como siervos, los que le servimos, ¿verdad? Tenemos que venir en obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que yo te invito a que tú renueves tus votos, a que tú entiendas esta gracia, vengas al conocimiento del Señor y sigue leyendo su palabra, sigue viviendo en santidad y en obediencia, porque esas son las cosas que a Dios le agradan. Así que, amado hermano, nos estamos mirando el próximo fin de semana. Que Dios te bendiga y que tenga un día bendecido. Hasta la próxima.